a todos, es un placer teneros aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy continuamos en el módulo de microbiología, esta vez hablando de micobacterias y otras bacterias más. Así que sin más dilación vamos a empezar mencionando qué son las micobacterias. Las micobacterias no son más que bacterias de un grupo característico, las cuales tienen propiedades especializadas más bien en su membrana celular, porque son una membrana celular gruesa y serosa. Y estas características de su membrana las hacen bastante resistentes tanto a condiciones extremas como a muchos antibióticos. Por eso son un poco más complejas que tratar que previas bacterias que ya hemos visto. Es importante saber que son consideradas bacterias gram positivas, no obstante, ya explicamos lo que consta una bacteria gram positiva, que en la tinción de gram se tiñe de un color azul fuerte o un azul oscuro o un violeta oscuro, pero realmente no se tiñe muy bien con tinción de Gram, pero esto se debe a su contenido de ácidos micólicos, pero son consideradas como tal bacterias Gram positivas. Es importante saber que son bacterias intracelulares facultativas, sabiendo que la parte de facultativa nos indica de que van a poder sobrevivir en el medio intracelular, pero también pueden hacerlo perfectamente en un medio extracelular. Entonces ahí vamos a la clasificación de las mismas. Pueden clasificarse en dos grandes grupos, las que pueden pertenecer al complejo tuberculosis, que son las micobacterias de ese complejo, y las micobacterias no tuberculosas. Dentro de las micobacterias que pertenecen al complejo tuberculosis tenemos la Mycobacterium tuberculosis, la Mycobacterium bovis, la Mycobacterium africanum y la Mycobacterium caneti. Luego, dentro de las micobacterias no tuberculosas tenemos la Mycobacterium leprae, Avium complex, Kansasi, Abscessus fortuitum y Marinum. Sin más dilación, vamos a empezar primero hablando de las micobacterias del complejo tuberculosis, mencionando en un primer lugar la Mycobacterium tuberculosis. Como su nombre indica, es el factor etiológico que provoca la tuberculosis, ya sea de tipo pulmonar o de tipo extrapulmonar. Y esto es muy importante, porque la forma típica a la que se esperaría que una persona inmunocompetente desarrolle sería la forma pulmonar. ¿Y por qué digo una persona inmunocompetente? Porque hay ciertas personas que pueden encontrarse en ciertas condiciones de inmunosupresión, presión del sistema inmune, en donde el mecanismo de acción que tiene la Mycobacterium tuberculosis, que es el core factor o factor cuerda, que le permite posicionarse de una forma zigzagueante, adoptar diversas conformaciones así que son en forma zigzagueante, que básicamente tienen la función de permitirles el generar granulomas. Generando esos granulomas, entonces se tiene la ventaja de que se focaliza, se aísla la fuente de la noxa, o sea, esa noxa, que sería en este caso la bacteria, permite ese aislamiento de las mismas por esa formación de esos granulomas. Que se pueda generar un gran daño hístico donde se forman los granulomas, es cierto, pero esto puede servir para aislar como tal la bacteria, o sea que no son nada malos realmente. ¿Qué pasa a una persona que se encuentra inmunocomprometida? Pues entonces, una persona que se encuentra una supresión inmune o algunas afectaciones que le impida realizar una respuesta inmune correcta, le va a dar la facultad a la Mycobacterium tuberculosis de poder diseminarse y generar entonces las peores afectaciones de la enfermedad que ya son en un ámbito extrapulmonar. Esta bacteria es intracelular y es intracelular y permite dentro de las células de adoptar una conformación de muchos grupos de esos bacilos, que cabe destacar que esta bacteria es un bacilo. Esos bacilos se agrupan en pelotitas y forman una estructura llamada globis, que son esos conglomerados de esos bacilos tuberculínicos. También posee sulfolípidos que van a ser muy importantes para la evasión de la fagocitosis porque van a inhibir la unión del fagosoma con el lisosoma en la parte eh, de la fagocitosis y a su vez va a poseer lo que es la catalasa, que es una enzima que permite la degradación del peróxido de hidrógeno, una de las especies reactivas de oxígeno que utilizan esos macrófagos para degradar a los patógenos. Es importante saber que se va a propagar por aire cuando una persona infectada estornuda. Eh, las formas para saber la infección por la misma es una prueba de tuberculina, un cultivo Lousten-Jensen y en tinción de Ciel-Nielsen, que ahí sí se tiñen bastante bien. El tratamiento suele ser rifampicina y isoniazida, piracinamida y etambutol durante 2 meses.
Importante también saber, un concepto básico de esta bacteria es que también se puede encontrar en un estado de latencia, que una persona puede estar infectado por la misma y no presentar la sintomatología clínica, en un estado asintomático, y es porque la bacteria se encuentra en un estado de latencia en la cual sus capacidades están al mínimo para luego multiplicarse y entonces producir la enfermedad. Bueno, ahora continuando con lo que viene siendo Mycobacterium bovis, esta va a ser el causante de la tuberculosis bovina. ¿Y cómo lo podemos obtener? Pues bueno, mediante la ingesta de diversos alimentos que estén infectados por este patógeno y van a ser precisamente productos ganaderos, como lo puede ser una leche contaminada o el mismo contacto con estos animales infectados. La sintomatología y el avance de la enfermedad va a ser similar a Mycobacterium tuberculosis, pero con la diferencia de que esta es resistente a la piracinamida, entonces por ende el tratamiento va a ser igual que el de la tuberculosis, pero sin piracinamida. La forma del diagnóstico es mediante el cultivo, PCR, pruebas de niacina y reducción de nitratos. Un dato curioso sobre esta es que esta fue la bacteria utilizada para el desarrollo de la vacuna del BCG, que es la vacuna que nos colocan para combatir la tuberculosis, para evitar la infección con esta. Y un dato curioso también sobre esta misma vacuna es que tiene ese nombre de BCG porque es de bacilo de Calmette-Guerin o Calmette-Guerin. Bien, continuando ahora con Mycobacterium africanum, el nombre más o menos no va a dejar saber por dónde anda la cosa, ¿verdad? Esta es un tipo de tuberculosis, pero con menor virulencia, se transmite por vías aéreas por igual, y entonces esta se encuentra principalmente en África, África occidental, para ser específicos. Su diagnóstico es exactamente igual que el Mycobacterium tuberculosis, el tratamiento también es igual, y un dato curioso es que representa el 25% de los casos de tuberculosis en Gambia. Ahora hablando sobre Mycobacterium caneti es una forma atípica de la tuberculosis, o sea, produce una forma típica de tuberculosis. Se desconoce actualmente el reservorio natural, o sea, ese motor por el cual una persona puede infectarse por esta. Y un dato bastante característico de Mycobacterium caneti es que forma colonias lisas y brillantes, lo cual es bastante inusual en este complejo de bacterias tuberculínicas. Entonces es algo muy característico de esta. Y se diagnostica igual que la Mycobacterium tuberculosis, se trata igual y de hecho es considerada el ancestro de la Mycobacterium tuberculosis. Se cree que es una forma involucionada de Mycobacterium tuberculosis, esa ascendencia que tiene Mycobacterium tuberculosis. Ahora vamos a hablar de las Mycobacterias no tuberculosas. Las Mycobacterias no tuberculosas, ahí entramos al tema de la lepra, la Mycobacterium leprae. Esta, como su nombre indica, produce la enfermedad de Hansen o la lepra propiamente dicha. Son lo mismo básicamente. Y es una afectación a piel y nervios periféricos por ese atrofismo que tiene hacia estas zonas. La forma de adquirir la enfermedad es por un contacto prolongado con una persona infectada. Uno de los factores de virulencia que tiene la bacteria es el fenolglicolípido 1, que les permite interiorizarse en esas terminaciones nerviosas periféricas. Es un bacilo intracelular obligado de crecimiento muy, muy lento. Esto es un punto clave por el cual para un diagnóstico como tal, quizás un cultivo no sería lo mejor porque tiene un crecimiento bastante lento, al igual que la tuberculosis. Entonces se utilizan otro tipo de pruebas, ¿verdad? Porque se necesita un crecimiento rápido porque en lo que ya crece ese cultivo se muere el paciente. Entonces es algo curioso. ¿Cómo se puede diagnosticar? Pues bueno, por una biopsia de piel y PCR. Los tratamientos son Dapsona, rifampicina y clofacinina en un periodo de 6 a 12 meses, dependiendo de la gravedad de la enfermedad que desarrolló el paciente. Más adelante veremos por qué digo esto. Y dos datos bien curiosos es que esta bacteria no puede cultivarse en medios artificiales y solo se cultiva en armadillos y ratones. Y precisamente la parte de los armadillos es que me llama la atención y quiero que ustedes lo sepan, de que los humanos podemos adquirir la lepra también por el contacto con un armadillo de 9 bandas. Es algo curioso porque, por ejemplo, en mi país no vas a ver un armadillo de 9 bandas, así como así. Entonces es algo curioso. Importante saber que la lepra tiene varios estadios y estos son lo que mencionaba antes, de que el tratamiento varía de 6 a 12 meses. Tenemos la lepra tuberculoide, que es la de mejor pronóstico, porque es la más leve. La lepra borderline tuberculoide,
la lepra borderline, la lepra borderline lepromatosa, que todas esas que dicen borderline son básicamente estadios intermedios entre los dos extremos de la presentación de la lepra, que es la tuberculoide, que ya dije que es la de mejor diagnóstico, y la lepromatosa, que es la de peor diagnóstico, es la más fuerte de todas. Entonces los estadios de borderline son intermedios, viendo hacia cuál de los dos extremos de la expresión de la lepra se va acercando la enfermedad. Ahora vamos a hablar de los Mycobacterium del Avium complex. Esto es como dice, un complejo de micobacterias, dentro de la que está Mycobacterium avium y Mycobacterium intracelulares, que son bastante características por afectar a personas con una inmunosupresión crítica. De hecho, para tener una infección por Mycobacterium avium complex, incluso es necesario tener aproximadamente un conteo de linfocitos CD4 de menor de 50 células por microlitro. O sea, fíjense que me parece que para el diagnóstico de SIDA, ya por debajo de 200 tiene SIDA. Entonces, imagínense llegar a un punto tan crítico de un conteo de menos de 50 CD4. O sea, tiene que ser una persona muy inmunocomprometida para poder desarrollar esto. La forma de contaminación es por inhalación o ingestión de agua contaminada. Posee glicolípidos de superficie que le permite su adhesión a las células que va a invadir. Y el tratamiento es claritromicina, rifabutina y etambutol. Ahora vamos a hablar de Mycobacterium kansasi, que básicamente es una bacteria que produce una infección similar a la de la tuberculosis en el estadio pulmonar. Se transmite por inhalación de agua contaminada. Dentro de sus factores de virulencia posee adhesinas que le permiten adherirse a las paredes celulares de las células que va a infectar. Es un bacilo fotocromógeno, lo cual indica que genera una pigmentación a la hora de estar expuesto a la luz. Esta es de un color amarillento. La forma de saber que esta está presente es por un cultivo y por PCR, y el tratamiento es rifampicina, isoniazida y etambutol. Y cabe destacar que su nombre de Kansasi se debe a que se aisló por primera vez en Kansas y por eso tiene ese nombre. Si notaron, utilizamos el término de fotocromógeno, y eso es muy importante porque eso es la clasificación de Runyon, que es una clasificación en la cual se describe la forma que diversas micobacterias no tuberculosas producen pigmentación. Ahí tenemos las fotocromógenas o del tipo Runyon 1, que esas son las que ya vimos, que producen esa pigmentación en presencia de luz. Las escotocromógenas, que producen esa pigmentación pero sin necesidad de luz, y las no cromógenas, que no producen pigmentación. Ahora hablando de Mycobacterium abscessus, esta produce infecciones pulmonares y cutáneas. Se da gracias al contacto con agua o suelo contaminado. Es una bacteria de crecimiento rápido y resistente a múltiples antibióticos, haciendo que sea difícil de tratar. La forma diagnóstica es el cultivo y el PCR. Y el tratamiento es la combinación de diversos antibióticos por largos periodos de tiempo, como la amikacina, cefoxitina y claritromicina. Y algo muy importante de esta es que puede sobrevivir en dispositivos médicos contaminados, lo cual puede ser un motor para infecciones nosocomiales. Ahora hablando de Mycobacterium fortuitum, esta es una bacteria que produce infecciones cutáneas y tiene un factor muy característico que suele infectar tras un estado postquirúrgico. La contaminación se da por agua contaminada. Es una bacteria también de crecimiento rápido que resiste a desinfectantes. La forma de diagnóstico también es por cultivo y PCR. Y se utilizan antibióticos específicos como la claritromicina y amikacina. Y pueden encontrarse incluso Cercospora y Acusis. Ahora hablando del Mycobacterium marinum, esta produce el granuloma de los acuarios o infecciones que es un proceso infeccioso cutáneo. Como su nombre lo dice, es en ambientes acuáticos que vamos a ver, una contaminación con agua contaminada. Va a crecer mejor a temperaturas bajas, por eso veremos que afectará más a miembros, a las zonas más lejanas de lo que implica el centro del cuerpo, ¿verdad? El tratamiento es por rifampicina y claritromicina y infecta principalmente a personas que manipulan acuarios. Ahora vamos a hablar de la clasificación de otras bacterias, ¿verdad? Ahí vamos a hablar del género Clostridium, que son bacilos grampositivos, características anaerobias estrictas, y forman esporas y son productores de diversas toxinas. Y entonces se dividen en estos 4 renglones: los neurotóxicos, los citotóxicos, los enterotóxicos y los oportunistas. Dentro de los neurotóxicos vamos a ver a Clostridium tetani y Clostridium botulinum.
Dentro de los histotóxicos tenemos a Clostridium perfringens, Clostridium septicum, Clostridium chauvel. Dentro de los enterotóxicos tenemos Clostridium difficile, Clostridium y Clostridium perfringens, pero en su serotipo A. Luego vamos a ver a Clostridium sordelli y Clostridium tertium, en las que son oportunistas. Ahora, hablando de las que son neurotóxicas, vamos a hablar de Clostridium tetani. Esta viene siendo el factor etiológico del tétanos, que es ese que vemos que ocurre normalmente cuando una persona se corta por un objeto que está oxidado, y se debe a que en esa capa de óxido por debajo es un ambiente sumamente anaerobio por donde puede proliferar, y entonces la Clostridium tetani produce el tétanos, que son ese desacoplamiento o impedimento del funcionamiento del complejo SNAR, que es el complejo útil para lo que viene siendo el mecanismo de contracción muscular, mediante una toxina que es la tetanospasmina, que es la toxina tetánica, que lo que hace es básicamente eso, impedir la relajación muscular, y entonces todo el tiempo se mantiene el estado de contracción muscular. Entonces, el tratamiento suelen ser medicamentos antitoxina tetánica, metronidazol y relajantes musculares. Ahora continuando, vamos a ver lo que es Clostridium botulinum, que esta es el factor etiológico para el desarrollo del botulismo, que se caracteriza por un cuadro clínico de una parálisis flácida que genera visión borrosa, dificultad para tragar e incluso dificultad respiratoria. Y todo eso se da gracias a la toxina botulínica. ¿Qué se afecta? También se afecta el complejo SNAR, y específicamente se fomenta o se impide, más bien, la liberación de acetilcolina, que es el factor que permite la contracción muscular, el neurotransmisor que permite esto. Se impide la exocitosis de esas vesículas que se encuentran en esas células que liberen esa acetilcolina mediante el complejo SNAR. Entonces ocurre eso, una parálisis flácida. Importante saber que formas de diagnosticarlas por la detección de la toxina en sangre o en alimentos que la persona pudo haber consumido, y es muy característica en alimentos enlatados, porque al produce estas toxinas. Estas toxinas pueden mantenerse tiempo en los alimentos porque produce también esporas, que era la parte que quería mencionar, y pueden encontrarse en alimentos. Y un alimento también característico, aparte de los enlatados, es la miel, donde puede encontrarse. El tratamiento son antitoxinas botulínicas y soporte ventilatorio. Importante saber que la parálisis flácida que esta enfermedad produce es descendente, porque hay otros cuadros clínicos similares que producen parálisis flácida, pero son ascendentes, que es por la infección de Campylobacter jejuni, que ocurre en el síndrome de Guillain-Barré, por la infección de Campylobacter jejuni. Entonces luego tenemos Clostridium perfringens. Esta produce la gangrena gaseosa y se da por intoxicación alimentaria. Puede producir necrosis tisular, dolor intenso y fiebre. Procede la lectinasa, que es una enzima que degrada lectina, hidroliza lectina. Ahí puedo meter un error ortográfico porque la tinción de Gram, no de Gram. Se puede identificar por medios de cultivo. Y básicamente el tratamiento es un desbridamiento quirúrgico, penicilina y oxígeno hiperbárico. Ahora, hablando de Clostridium difficile, esta bacteria es la encargada de producir la colitis pseudomembranosa, que es esta inflamación del colon con presencia de pseudomembranas, que estas pseudomembranas se dan a raíz de las toxinas que produce la bacteria, toxina A y toxina B. La toxina B específicamente es la encargada de producir esas pseudomembranas, que es mucho más potente que la A. Y entonces, ¿cómo podemos diagnosticarla? Por la detección de estas toxinas en heces, y el tratamiento es vancomicina oral y fidaxomicina. Y un dato curioso es que fíjense que la vancomicina, aunque eso no lo habíamos mencionado en anteriores videos, pero la vancomicina normalmente es un antibiótico que se administra de forma parenteral porque tiene una muy pobre absorción entérica. ¿Qué pasa? Esta infección es una infección localizada, una infección local, donde se buscaría entonces tener un mayor tiempo de duración del antibiótico a nivel entérico. Por ende, un antibiótico, para poder estar durante periodos prolongados a nivel entérico, debe ser un antibiótico que no posea la capacidad de absorberse fácil por las paredes intestinales. Entonces la vancomicina
Aunque esa es una debilidad para el tratamiento de otras enfermedades, si se administra de forma oral, en esta es una fortaleza. Entonces se puede utilizar a ventaja. Ahora vamos a hablar de las espiroquetas. Aquí vamos a hablar de la leptospira, que es el factor etiológico para la leptospirosis. Y esto se puede ver en dos formas. En una forma leve, que se va a ver con fiebre, cefalemialgia, y una forma que es el síndrome de Weil, que aquí vamos a ver un paciente con ictericia, insuficiencia renal y hemorragia pulmonar. Dentro de sus factores de violencia está posee lipopolisacáridos atípicos que fomentan una hiper respuesta inmune, una respuesta inmune exagerada. Discúlpenme, me corrijo. Estos lipopolisacáridos atípicos lo que hacen es que sean difíciles de reconocer por el sistema inmune. Ahí comete un pequeño error. Esos lipopolisacáridos atípicos lo que hacen es eso, una difícil detección por parte del sistema inmune. Se puede identificar y diagnosticar por métodos serológicos, que hay identificación serológica, y por PCR. Y el tratamiento es doxiciclina y penicilina. Ahora hablando de treponema, es el factor etiológico de la sífilis y entonces se puede presentar en tres estadios. En una primaria, que es chancro, que es una lesión eritematosa. Después una forma secundaria, que se presenta con exantema y condilomas planos. Y una forma terciaria, que son comas sifilíticas y neurosífilis, que es el peor estadio. Dentro de las pruebas está la prueba VDRL y FTA-ABS, que son pruebas serológicas para el diagnóstico por treponema. Y el tratamiento es penicilina G. Y aquí entramos con lo que son las pruebas treponémicas y no treponémicas. Las pruebas treponémicas y no treponémicas son muy importantes porque nos permiten saber cuando una persona ha pasado por una infección de sífilis o cuando está pasando por una infección de sífilis. Porque, por ejemplo, las pruebas no treponémicas como tal lo que me identifican son las inmunoglobulinas que tiene el paciente. Y si se identifican inmunoglobulinas específicas hacia el treponema, sabemos que entonces el paciente pudo haber ya pasado por una infección por treponema. Entonces el paciente podría haber tenido sífilis en el pasado gracias a esa presencia de anticuerpos que es a raíz de eso. De lo contrario, si no presenta esos anticuerpos, pues se hace una prueba treponémica para verificar si la persona está infectada por treponema y todavía no ha desarrollado inmunidad contra esto. Ahora vamos a hablar de las riquecias. Primero hablando de Rickettsia rickettsii. Esta es la encargada de ocasionar la fiebre de las montañas rocosas. Tiene este nombre porque se asocia usualmente porque es una pulga la que lleva esta bacteria. Una pulga es la portadora. Y suele asociarse a personas que van a escalar. Por eso se le dio ese nombre, fiebre de las montañas rocosas. ¿Qué produce? Fiebre, exantema petequial y cefalea. Dentro de los factores de virulencia tiene proteínas de adhesión, la OMP-A y la OMP-B. La fosfolipasa D también es importante. Y también tiene una serología, las pruebas diagnósticas son por vía de identificación serológica y PCR. Y los tratamientos son con doxiciclina. Luego, hablando de lo que es Rickettsia prowazekii, esta produce el tifus epidémico y los síntomas son fiebre alta, exantema y confusión. Tiene dentro de sus factores de virulencia la proteína de membrana externa TLC1 y dentro de la identificación para el diagnóstico es por métodos serológicos y de PCR y también el tratamiento es doxiciclina. Ahora hablando de la Rickettsia typhi, esta es la productora de la enfermedad tifus marino, que también se caracteriza por fiebre, exantema y en este caso dolor abdominal. Dentro de los factores de virulencia tenemos la proteína ADR1H, ese más creo que no va ahí, me parece que eso es un error que coloqué. De hecho, yo creo que el ADR1 es completo, el más H creo que fue que sin querer lo escribí. Las identificaciones por pruebas serológicas, PCR igual y la tratamiento por doxiciclina. Ahora vamos a hablar de las clamidias. Este género es muy interesante porque especialmente la clamidia trachomatis, que es la primera que vamos a ver, es la productora de lo que es la clamidia y provoca infecciones urogenitales, tracoma y linfogranuloma venéreo, siendo el linfogranuloma venéreo en los peores estadios de infección por clamidia. El tracoma ya es más bien una afección a nivel ocular y ya pues en las vías urogenitales. Algo muy característico de la clamidia es que tiene un ciclo de vida muy único y peculiar, que de hecho la clamidia trachomatis es la única que tiene ese tipo de ciclo de vida, y es que posee primero una forma infecciosa, que es el cuerpo elemental, que es pequeño, muy prácticamente nulamente metabólicamente activo, y luego que infecta una célula y es interiorizado, induce la fagocitosis de sí mismo, se transforma en un cuerpo reticulado que sí tiene alta tasa metabólica, pero es a raíz de la maquinaria de la célula.
utiliza el ATP generado por la célula para poder multiplicarse. Y una vez multiplicado dentro de la célula, pues se induce de su forma elemental una vez más, se induce la apoptosis y es liberado para poder infectar más células. Se identifica por PCR de cultivo y el tratamiento es acitromicina y doxiciclina. Y es importante saber que como una enfermedad de transmisión sexual, la pareja debe recibir por igual el tratamiento para esta infección. Luego, hablando de clamidia pneumoniae, esta produce neumonía típica, que es una neumonía en la cual en las imágenes pulmonares veremos un estadio, no veremos un asentamiento como tal, que es lo que se ve en la neumonía típica, con un asentamiento específico de foco de infección. Aquí se ve algo más difuso. Debido a que, pues bueno, como estas de características intracelulares, pues, se debería ver como tal, con unas características difusas en la imagen. Se caracteriza por tos seca y fiebre baja, se identifica por pruebas serológicas y PCR, y el tratamiento es con macrólidos y tetraciclinas. Y finalmente, sí, este ya lo último, tenemos la clamidia psittaci. Esta es el factor etiológico de la citacosis, produce una neumonía severa y fiebre alta, y es transmitida por aves. Normalmente el cuadro clínico típico es que un paciente llega enfermo, e indica que tiene una ave, un periquito, un loro en su casa, que también el periquito y el loro estaba enfermo, que perdía las plumas y demás, y luego el señor o la señora se enfermó también. Suele ser por esto, porque es transmitida por esas aves infectadas, que no se limita solamente a aves exóticas, también a aves de corral. También se identifica por pruebas serológicas y PCR, y el tratamiento es doxiciclina. Bueno, sin más dilación, ya acabamos todo por el video de hoy, y en la próxima entrega vamos a hablar de lo que es la virología clínica. Así que sin más dilación, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima entrega.